Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Reunieron los filisteos sus tropas para la guerra y se concentraron en Soco de Judá, acampando entre Soco y Aseca, en Efes Damim. Se reunieron Saúl y los hombres de Israel, acamparon en el valle de Terebinto y se ordenaron en batalla frente a los filisteos. Ocupaban los filisteos una montaña por un lado y los israelitas ocupaban la montaña frontera, quedando el valle por medio. Salió de la fila de los filisteos un hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, de Gat, de 6 codos y 1 palmo de estatura. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de escamas, siendo el peso de la coraza 5,000 siclos de bronce. Tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como enjullo de tejedor y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Su escudero le precedía. Goliat se plantó y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros esclavos, pero si yo le venzo y le mato, seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: yo desafío hoy a las filas de Israel, dadme un hombre, y lucharemos mano a mano. Oyó Saúl y todo Israel estaba palabras del filisteo, y se consternaron y se llenaron de miedo. Era David, hijo de un efrateo de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl este hombre era ya anciano, muy entrado en años. Los 3 hijos mayores de Jesé se fueron a la guerra con Saúl. El nombre de los 3 hijos suyos que marcharon a la guerra era Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sammá, el tercero. David era el más pequeño, cuanto a los 3 mayores habían seguido a Saúl. David alternaba sus viajes al campamento de Saúl con el cuidado del rebaño de su padre en Belén. El filisteo se acercaba mañana y tarde y se presentó así durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David: lleva a tus hermanos esta medida de trigo tostado y estos 10 panes, y corre el campamento a donde tus hermanos. Y estos 10 requesones llévalos al jefe de millar. Entérate de la salud de tus hermanos y toma señal de recibo de ellos. Están Saúl, ellos y todos los hombres de Israel en el valle del Terebinto, guerreando con los filisteos. Se levantó David de madrugada, dejó el rebaño al guarda, y tomando las cosas se fue como le había mandado Jesé, y llegó al círculo del campamento justo cuando salía el ejército para ordenarse en batalla, lanzando el grito de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, fila contra fila. Dejó David las cosas en manos del guardia de la impedimenta y corrió a las filas, y fue a preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, el hombre de las tropas de choque, llamado Goliat,
el filisteo de Gat, subía de las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras, y le oyó David. Enviándole todos los hombres de Israel huyeron delante de él, llenos de miedo. Los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a este hombre que sube? Sube a provocar a Israel. A quien lo mate, colmará el rey de grandes riquezas y le dará su hija, y librará de tributo la casa de su padre en Israel. Preguntó pues David a los hombres que estaban a su lado: ¿qué se hará al hombre que mate a ese filisteos y aparte la afrenta de Israel? Pues, ¿quién es ese filisteo incircunciso para injuriar a las huestes del Dios vivo? Y el pueblo le repitió las mismas palabras: así se hará al hombre que lo mate. Se enteró Eliab, su hermano mayor, de su pregunta a los hombres, y se encendió en cólera. Eliab contra David, y le dijo: ¿para qué has bajado, y a quién has dejado aquel pequeño rebaño en el desierto? Ya sé yo tu atrevimiento y la maldad de tu corazón. Has bajado para ver la batalla. Respondió David: pues, ¿qué he hecho yo? ¿Es que no puedo hablar? Y volviéndose se dirigió a otro y preguntó lo mismo, y la gente le respondió como la primera vez. Fueron oídas las palabras que decía David, y se lo contaron a Saúl, que le hizo venir. Dijo David a Saúl: que nadie se acobarde por ese. Tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Dijo Saúl a David: no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño, y él es hombre de guerra desde su juventud. Respondió David a Saúl: cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre, y venía el león o el oso, y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, le golpeaba, y se la arrancaba de sus fauces. Y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada, y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha insultado a las huestes del Dios vivo. Y añadió David: Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Dijo Saúl a David: vete, y que Yahvé sea contigo. Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos, y le puso un casco de bronce en la cabeza, y le cubrió con una coraza. Ciñó a David su espada sobre su vestido. Intentó David caminar, pues aún no estaba acostumbrado, y dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Entonces se lo quitaron. Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos y los puso en su zurrón de pastor, en su morral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Volvió los ojos el filisteo y viendo a David lo despreció, porque era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David: ¿acaso soy un perro, pues vienes contra mí con palos? Y maldijo a David el filisteo por sus dioses. Y dijo el filisteo a David: ven hacia mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel,
a los que has desafiado. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza, y entregaré hoy mismo tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios para Israel. Y toda esa asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque Yahvé es el combate y os entrega en nuestras manos. Se levantó el filisteo y fue acercándose al encuentro de David. Se apresuró David, salió de las filas y corrió al encuentro del filisteo. Metió su mano David en su zurrón, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. Y venció David al filisteo con la honda y la piedra. Hirió al filisteo y le mató sin tener espada en su mano. Corrió David, se detuvo sobre el filisteo y tomando la espada de éste, la sacó de su vaina, le mató y le cortó la cabeza. Viendo los filisteos que había muerto su campeón, huyeron. Se levantaron los hombres de Israel y de Judá y lanzaron el grito de guerra. Persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los cadáveres de los filisteos cubrían el camino, desde Saayarim hasta Gat y Ecrón. Cuando los hijos de Israel regresaron de perseguir ceñudamente a los filisteos, saquearon el campamento. Tomó David la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero sus armas las colocó en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir al encuentro del filisteo, preguntó a Abner, jefe del ejército: ¿De quién es hijo este muchacho Abner? Abner respondió: Por tu vida, oh rey, que no lo sé. El rey dijo: Pregunta de quién es hijo este muchacho. Cuando volvió David de matar al filisteo, le tomó a Abner y le llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó: ¿De quién eres hijo, muchacho? David respondió: De tu siervo Jesé de Belén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 104. Haces brotar la hierba para el ganado y las plantas que el hombre cultiva para sacar de la tierra el pan y el vino que alegra el corazón del hombre, para que él haga brillar su rostro con el aceite y el pan reconforte su corazón. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí ponen su nido los pájaros. La cigüeña tiene su casa en los abetos. Los altos peñascos son para las cabras, y en las rocas se refugian los erizos. Hiciste la luna para medir el tiempo. Señalaste el sol, el momento de su ocaso. Mandas la oscuridad y cae la noche. Entonces rondan las fieras de la selva y los cachorros rugen por la presa, pidiendo a Dios su alimento. Haces brillar el sol y se retiran. Van a echarse en sus guardias. Entonces sale el hombre a trabajar, a cumplir su jornada hasta la tarde. Qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Allí está el mar, grande y dilatado, donde se agitan en número incontable animales grandes y pequeños. Por él transitan las naves, y es el leviatán
que tú formaste para jugar con él. Todos esperan de ti que les des la comida a su tiempo. Se las das y ellos la recogen. Abres tu mano y quedan saciados. Si escondes tu rostro, se espantan. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu alimento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Él mira y la tierra se estremece. Toca las montañas y echan humo. Cantaré al Señor toda mi vida. Mientras yo exista, celebraré a mi Dios. Que mi canto le sea agradable, y yo me alegraré en el Señor. Que los pecadores desaparezcan de la tierra, y los malvados ya no existan más. Bendice al Señor, alma mía. Aleluya. Padre, te da gloria a tu Hijo, en el Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lucas 21, 5-28. Discurso sobre la ruina de Jerusalén. Introducción. Como algunos hablaban del templo, de cómo estaba adornado, de bellas piedras y ofrendas votivas, él dijo: de esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están para ocurrir? Señales precursoras. Él dijo: mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. No les sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán. Os entregarán a las sinagogas y cárceles, y os llevarán ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto os sucederá para que deis testimonio. Proponed, pues, en vuestro corazón no preparar la defensa, porque yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Todos os odiarán por causa de mi nombre, pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Asedio de Jerusalén. Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed entonces que se acerca su desolación. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en medio de la ciudad, que se alejen; y los que estén en los campos, que no entren en ella. Porque estos son días de venganza, en los que se cumplirá todo cuanto está escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. La catástrofe y el tiempo de los gentiles. Habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra, y cólera contra este pueblo. Caerán a filo de espada.
y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su cumplimiento. Catástrofes cósmicas y manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, trastornada por el estruendo del mar y de las olas. Los hombres se quedarán sin aliento por el terror y la ansiedad ante las cosas que se abatirán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos se tambalearán. Y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. 1 de mayo, día 121. Los israelitas miran al gigante Goliat con gran temor. Su estatura, casi 6 cúbitos, 3 metros, y su armadura, con una punta de lanza que pesa 600 siclos de hierro, les hacen correr. La repetición del número 6 en la descripción de Goliat hace recordar el sexto día de la creación, cuando Dios crea las bestias, así como al hombre y a la mujer. Somos creados en el sexto día con los animales, pero llamados al séptimo día y a la relación de alianza con Dios. David nos muestra cómo vivir esa relación de alianza. Confía en que el Dios vivo lo librará. David está indignado por los insultos de Goliat y responde: Yo, en cambio, voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Que todo el mundo sepa que hay un Dios en Israel. Y David triunfa, llevando solo 5 piedras lisas, recordando los 5 libros de la Torá para la batalla. Jesús nos advierte acerca de los días de la persecución que vendrán, pero nos alienta a no tener miedo. Como David, ante el gigante Goliat, si vivimos en la relación de alianza con Dios, podemos superar realidades aterradoras y no desmayar. ¿Cómo puedes imitar a David y a confiar en Dios en medio de las temibles situaciones de tu propia vida?